Vamos a estudiar en esta ocasión la clase 1.6, donde hablaremos de la resolución de problemas de movimiento de figuras. ¿De qué manera, cómo podemos mover el triángulo ABC, que sería este, para lograr sobreponerse al otro triángulo? Es decir, para que quede exactamente encima. ¿De qué manera lo podemos hacer? Tendríamos que rotar este triángulo, ¿verdad? Teníamos que moverlo. Para rotarlo, para que tengamos una idea de qué rotarlo, aquí tengo otra figura yo para poder simular esos triángulos. Y el triángulo rojo podría rotarlo. Pero ¿cómo se dio exactamente la cantidad que voy a rotarlo? El transportador se lo voy a usar como una referencia. Ustedes se pueden fijar que aquí marca el ángulo de 90 grados. Entonces voy a poner aquí el triángulo encima del transportador para que vean que perfectamente aquí se forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Porque aquí se forma una L y marcamos el ángulo de 90. Entonces ahí perfectamente se ve que está marcando un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿cómo se puede rotar 90 grados? ¿Qué es eso? Rotar 90 grados significa que este punto se va a pasar para acá, mira. Va a venir a marcar el 90 y este punto se va a pasar para acá. Eso significa rotar 90 grados, es decir, lo vamos a mover en esta dirección, mira. En la dirección de la flecha lo vamos a mover. Vale. Entonces voy a hacer la rotación que les acabo de explicar y se van a dar cuenta ustedes específicamente cómo se va a dar el giro. Miren, se da el giro y sucede lo que les dije hace un momento. Vean que esta línea queda exactamente en el ángulo de 90 grados. Solamente que ahora el ángulo recto se está marcando aquí abajo. El ángulo recto se está marcando aquí, ¿no? Hace rato no se marcaba ahí, pero como les dije, este ángulo B aparecía por aquí abajo. Al rotar los 90 grados aparece para arriba. Esa es la rotación. Lo voy a repetir por si alguien no observó cómo se había dado la rotación. Voy a mover la figura otra vez. Voy a volver a la figura original como la tenía. La tenía más o menos en esta posición. Lo tenía aquí. Al rotar yo les decía claramente que este punto se iba a venir para acá. Iba a quedar aquí marcando el ángulo de 90. Y les dije que este punto se iba a venir a marcar aquí en 180 al hacer la rotación. Entonces lo voy a girar tal cual se los dije hace un momentito. Y ahí se pueden dar cuenta ustedes cuál es la posición que tienen. Miren. Al hacer la rotación, ahí encaja perfectamente sobre el transportador y se forma el ángulo recto. Y ya tiene la misma posición. Como ya tiene la misma posición, entonces se puede superponer perfectamente uno sobre el otro, ¿verdad? Puede superponerse, al superponerse va a quedar uno totalmente encima del otro. ¿Ve? Exactamente tal cual lo estábamos planteando hace un momentito. El rojo va a quedar exactamente encima del azul. De esta manera, miren. Aquí queda superpuesto. Porque como son de la misma medida, entonces basta con hacer el movimiento. Es decir, tuvimos que rotar los 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? Porque yo les marqué una flecha y les dije, en este sentido va a girar los 90 grados. Y luego ya después de haberlo girado, solo lo ponemos encima. Esto perfectamente lo puede hacer usted con los dibujos. Si tiene el libro impreso, puede recortarlos y hacer la rotación como se lo estoy diciendo yo. Y si no lo tiene impreso, perfectamente podría hacer usted los dibujos y va a ver que va a coincidir uno encima del otro para poder hacer la rotación. Entonces, como pueden ver, un ejemplo de solución es primero mover el triángulo con una rotación y luego trasladarlo para que quede exactamente encima de la figura. Esos triángulos, como quedaron uno encima del otro, se dice que son congruentes. ¿Qué significa congruente? En geometría la palabra congruente significa que son iguales, es decir, que todos sus ángulos y que todos sus lados son de la misma medida. Sí, eso lo garantizamos porque la figura quede exactamente encima. Mire, se puede montar exactamente una encima de la otra de manera perfecta. Eso garantiza que todas las medidas sean iguales. Por eso dice el problema que son congruentes. Veamos el segundo caso. ¿Cómo se debe trasladar la figura para sobreponerse perfectamente a la figura 2? ¿De qué manera podríamos hacer la rotación para sobreponerlo? Podríamos hacer algo similar a lo que acabamos de hacer aquí con el transportador. Voy a traer el transportador aquí hacia aquí abajo
Y voy a intentar hacer los movimientos así como se los he explicado hace un momentito. Este es el transportador. Bueno, veamos. Esta figura la marcamos sobre el ángulo de 90 grados. ¿No? Y sobre el ángulo de 90 podemos hacer la rotación. Para que nos quede exactamente de la misma forma, podríamos hacer una medición similar a la anterior. En el sentido de las agujas de reloj, este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí los vamos a mover. Mire, cuando usted lo rote, al rotar los 90 grados, lo que va a suceder es que este ángulo, que le voy a marcar en azul, va a quedar aquí arriba, ¿no? Al hacer la rotación 90 grados. Lo voy a invertir acá, miren, y se da la rotación perfecta. Aquí lo giré 90 grados y miren, quedó exactamente con un movimiento. Ahora voy a tratar de sobreponerlo sobre la otra figura. La única dificultad que tengo es que son del mismo color. Pero le voy a cambiar color para que ustedes vean cuál es la diferencia entre uno y otro. Vamos a ver. No, no le puedo cambiar color, así lo voy a dejar. Vamos a ver. Sí, aquí está en amarillo, miren. Entonces solo está de moverlo y ustedes pueden ver que queda perfectamente encima. Porque son de la misma medida, son congruentes. Entonces, ¿qué fue lo que necesité hacer? Solo necesité hacer un giro. Recuerde que la tenía de esta manera. Con el transportador les puedo orientar sobre cómo hacer el giro. Entonces hice un movimiento 90 grados en el sentido de las agujas de reloj. Ya quedó en la posición correcta y lo pongo encima, ¿no? Si usted tiene esto impreso, no necesita el transportador. Solamente puede recortar las figuras y hace los movimientos necesarios para hacerlas coincidir. Ese es mi consejo para que puedan resolver los problemas que aquí les plantea. Recorten las figuras y hagan las rotaciones ustedes sin necesidad del transportador. Simplemente vayan moviendo las figuras hasta que les quede una encima de la otra para que vean de qué manera se tiene que hacer la rotación. Ustedes harán los ejercicios de la página 159.